A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. Empezaremos este programa enviando un cordial saludo y una felicitación muy grande de todos los ecuatorianos que nos siguen a Richard Carapaz por su gran triunfo en el Giro Ciclístico de Italia. En esta oportunidad hemos invitado a Daniel Pontón, catedrático del Instituto Nacional de Estudios Nacionales, la Universidad de Posgrado del Estado, para tratar un tema que está en el tapete de toda la polémica, y es el tema penitenciario. Daniel, bienvenido a Decir las Cosas Como Son, con César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro Ayerbe. Bienvenido, César. Muchísimas gracias, Patricio. Un cordial saludo a Daniel y a la misma audiencia. Ecuador es Carapaz, definitivamente. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que no es exclusivo de América Latina, y es ¿qué sucede en el sistema de rehabilitación y reinserción social? En otras palabras, ¿qué sucede en las cárceles o en el sistema penitenciario del país? Quiero decir que el problema no hay que mirarlo como un hecho coyuntural. Me parece que hay fenómenos estructurales, es decir, hay un contexto histórico que de alguna manera determina lo que sucede en las cárceles, sobre todo en la cárcel del Ecuador. Y yo diría que podríamos hablar de algunos elementos. Indudablemente desde varias teorías se habla de el sistema penitenciario responde a un gran clima de inseguridad, indudablemente es inseguridad más violencia, depende también un problema estructural de pobreza, pero también últimamente de la incidencia del crimen transnacional organizado y en alguna suerte de economía informal que de alguna manera comienza a operar, y eso hace que las sociedades busquen algunos mecanismos para detener este tipo de fenómenos, Patricio. Sin embargo, el problema penitenciario en el Ecuador es tan grave que el 16 de mayo del 2019 el presidente Lenín Moreno decretó a través de un decreto ejecutivo 741 el estado de emergencia en las cárceles ecuatorianas. Realmente hoy tenemos aquí un invitado conocedor de este tema, Daniel. Tú nos puedes realmente orientar sobre lo que está sucediendo en el sistema penitenciario. Bueno, primero, muchísimas gracias. Igual me sumo a la alegría y a la felicitación del logro de Richard Carapaz en Italia. Creo que es una buena noticia para el Ecuador en general, y un poco cambia el clima de tener buenas noticias al inicio de la semana. A los tiempos. Sí. A ver, el tema penitenciario es un tema extremadamente complejo desde el punto de vista conceptual, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que decía el compañero sobre el asunto en la América Latina, porque tiene unas raíces distintas, y hay una crisis permanente en el sistema penitenciario latinoamericano en general, y a medida que más mal les va, parece ser que los resultados en la seguridad son igualmente desastrosos. Por ejemplo, el tema de Centroamérica es un ejemplo de ello, ni qué hablar Brasil, ¿no? Y así podemos ir haciendo un recorrido de múltiples experiencias respecto a la situación del sistema penitenciario en general. Pero el sistema penitenciario no es algo que es solamente atribuible. La crisis del sistema penitenciario no es solamente atribuible a América Latina, sino desde su nacimiento como concepción. De ahí un poco nos debemos remitir al famoso libro de Michel Foucault, Vigilar y Castigar, que nos hablaba de ese tema. Decía, el debate sobre la crisis penitenciaria, o sea, que el tema carcelario no sirve para controlar la delincuencia, es casi tan viejo como la discusión de la prisión, ¿no? Y la prisión en sí es una institución que ha sido pensada de esa dimensión, porque decía que lo único que tiene la crisis penitenciaria es una crisis. Y una crisis que cada vez que se evidencia en
digamos, en ciclos de mayor crisis, es donde se plantea necesidad de reformas. Yo creo que en ese caso, en América Latina y específicamente en Ecuador, es donde se necesita repensar básicamente el sistema penitenciario. Es decir, yo creo que el sistema penitenciario está castrado de naturaleza, ¿sí? Lastimosamente no hay otra forma, no se ha inventado otra forma, o bueno, sí se ha inventado, de control social un poco menos duros, pero digamos, el sistema penitenciario es de alguna otra forma una respuesta higiénica a esta forma cuasi primaria que tenemos de seres humanos de ejercer el castigo sobre las conductas que consideramos indebidas o no deseadas. Entonces, el sistema penitenciario justamente es esta forma, digamos, higiénica, civilizada, pero que ya en el devenir de la historia ha demostrado que más bien lo que genera son una serie de efectos sociales que no sé si sean buscados directamente, pero sí secundarios, que un poco están anclados mucho a la dinámica de la sociedad burguesa. ¿Qué quiere decir con eso? Es muy complicado para los sistemas penales desprenderse de esta lógica de reflexiva que hace la criminología crítica, que básicamente es por qué nosotros como sociedad o como humanidad terminamos siempre encarcelando a los eslabones más débiles de la sociedad. Sin embargo, es una pregunta fuerte. Es también el reflejo de la composición social o de la descomposición social. Mientras mayor es el número de gente privada de la libertad, mayor es la descomposición en el núcleo social. Por eso el cometimiento de infracciones que son penadas, desde luego, y son reprimidas también. Y la represión tiene una serie de elementos y de ingredientes. Ahora, Patricio, curiosamente, cuando en el Ecuador se discute ¿por qué no abastece la infraestructura en términos de ampliar el sistema carcelario? Habría que mencionar que en países donde se concibió el procesamiento de conflictos tipificados en la ley, como Holanda y Alemania, prácticamente las cárceles tienden a desaparecer, y esto es una cosa interesante. En otros lugares hablan, como el nuestro, de construir cárceles, en otro, en cambio, están desapareciendo las cárceles. Ahora, yo quisiera mencionar un tema que es interno del Ecuador, pero no exclusivo del Ecuador, y es que entre los principales problemas del sistema penitenciario está el hacinamiento. Y en América Latina es superior al 100%, es decir, para poner un ejemplo, en una cárcel que tiene capacidad, se me ocurre, para 1.500 personas, lo más seguro es que estén entre 10.000 y 15.000 personas. Quisiera dar unos datos que a mí me producen hasta cierto tipo de escalofrío, para entender que el problema del hacinamiento es bastante potente, según un estudio que hace la Universidad de Essex. Hay un ranking de hacinamiento mundial, y entre los países que tienen esta complicación, por ejemplo, está Haití. Haití tiene un 416% de hacinamiento. El Salvador, conocido por la problemática de las pandillas, de las maras, tiene un hacinamiento del 320%. Venezuela, 270%. Bolivia, 256%. En el Ecuador se dice que es superior al 100%. Entonces, este problema de superpoblación en las cárceles nos está diciendo algo bastante complejo, y es que el problema no solo es porque la sociedad es recurrente en cuanto a cometer delitos, sino que también hay otros problemas que tienen que ver, como por ejemplo, según este estudio, en la sanción que se hace de determinados tipos de delito, y también en la recurrencia que el delincuente tiene en entrar y salir de los centros penitenciarios. Pero a simple vista, la información que nos acaba de dar César está en relación directa a la pobreza de los países. Haití es el país más pobre del mundo, definitivamente uno de los países más pobres del mundo. Y en esa secuencia, hasta llegar a Venezuela, Venezuela vive una crisis económica y social en donde hemos visto nosotros que los habitantes, los ciudadanos andan buscando alimentos en los basureros. Entonces esa crisis social y económica se ve reflejada también en el hacinamiento de los centros penitenciarios. La cárcel, como consecuencia de tal, es el reflejo no de lo que pasa en la sociedad y la delincuencia, porque hay un tamiz importante que nutre la composición carcelaria que se llama la política criminal, y es algo que realmente los países latinoamericanos en general la tienen de una manera bastante laxa, digamos, muy a la lógica latinoamericana, que es emular ciertas lógicas
que se imponen como hegemónicas en contextos latinoamericanos de precarización y de ausencia de recursos. Ahora, estoy completamente de acuerdo contigo que, por ejemplo, hay países como en los países escandinavos donde las cárceles tienden a desaparecer, pero estamos hablando de sociedades con instituciones sociales muy fuertes, ¿no? Donde básicamente eso en cierta medida evita que haya un caudal tan fuerte de personas que ingresen a los centros penitenciarios, pero también hasta el punto de dinámicas culturales de que, por ejemplo, el movimiento abolicionista, que de alguna otra forma ha calado mucho en la opinión pública de esos países y en la forma de concebir la política pública, tienden a ver el tema de las cárceles como un sistema, digamos, de exclusividad o de último ratio, como se dice vulgarmente, y eso evita que exista una superpoblación perpetua a los problemas sociales que se avecinan. En los países como nosotros tenemos la creencia de que básicamente el problema de la criminalidad se resuelve con más cárceles. Pero ahí viene un asunto que es, hay una especie de pacto social muy marcado, que no sé si está atravesado por un tema ideológico, pero sí de una forma que tiene que ver con la ideología de la vida cotidiana, que es creer que el problema de las cárceles son una especie de suerte de merecimiento justo de una serie de pecadores, que lo que se merecen es el infierno en la tierra. Entonces, el problema de hacinamiento no es solamente un problema de recursos, también de falta de que los gobiernos les interesa, lo último que les puede interesar es un sistema penitenciario adecuado. Los gobiernos que más bien se han visto preocupados por esto, lo que hacen es, bueno, aumentar la infraestructura carcelaria, pero ahí viene otro problema. ¿No? Si tú aumentas la infraestructura carcelaria, lo que haces es aumentar básicamente el patrón de tolerancia de la sociedad a este tema. ¿Por qué patrón de tolerancia? Porque lo que haces es, bueno, si aumento la infraestructura carcelaria con el ritmo de la política criminal que yo llevo, en 4 o 5 años, o 6 años, volvemos a tener un problema de hacinamiento. Es lo que ha pasado aquí en el país. Resolvimos el sistema de hacinamiento en el año 2011 a 2012, 2013, que se inauguraron las cárceles, y 5 o 6 años después revienta otra vez el problema. Con una población mayor, y obviamente con una población mayor tienes un mayor nivel de erogación de gastos por parte del Estado y crisis que tiene que ver con temas de control, con buena serie de políticas que son necesarias y complementarias a un sistema de rehabilitación social adecuado. Y lo dicho por nuestro invitado Daniel Pontón es ratificado por lo que hizo precisamente el gobierno anterior. Construyó cárceles, invirtió cerca de 400 millones de dólares, y la ministra de la época, la ministra de Justicia que estaba a cargo de la rehabilitación social, dijo textualmente que el Ecuador se coloca en un nivel ejemplar para la administración del sistema penitenciario, cuando en realidad en esa época habían hasta 20,000 detenidos. Hoy es el doble y el hacinamiento realmente es del 40%, César. Ahora, yo quisiera referirme a un estudio que también se publica en el diario El Tiempo en el año 2017, que dice que uno de los problemas que explica, no en su totalidad, pero explica, es la reincidencia de los delincuentes, y dice que 1 de cada 3 siempre regresa de nuevo a la cárcel, y curiosamente reincide, pero por un tipo de delito más grave que el que entró la primera vez. Es decir, también hay una población que está en movilidad, entrando y saliendo de las cárceles, y además los estudios determinan que los tipos de delitos más recurrentes en América Latina son el robo, drogas, desde tipos de delito de consumo hasta venta, extorsión, sobre todo en El Salvador, porque El Salvador no ha podido controlar este fenómeno de las maras. El tema de homicidio, por ejemplo, en el caso de homicidios, los países que encabezan el tipo de delito es Argentina, Colombia, Costa Rica, Salvador, Venezuela. Y en el caso de violación sexual está Perú. Entonces hay una reincidencia, hay una movilidad, pero además hay una cosa que me parece interesante. En algunos países incluso el Estado ha perdido el control dentro del sistema carcelario penitenciario, lo que está pasando ahora en el Ecuador. En el caso de El Salvador se dicen que 2 facciones controlan el sistema penitenciario: las maras salvatruchas y el grupo 18, y en Puerto Rico hay 27 tipos de grupos. La pregunta, ¿acaso esto que está sucediendo en otros países también ya está sucediendo en el Ecuador? ¿El Estado ya perdió el control del sistema penitenciario, Patricio? Sí, de alguna manera me gustaría ampliar esta información con un cuadro que fue presentado en 4 pelegatos, tomando como fuente los registros administrativos de los centros de privados de la libertad. El cuadro en proyección nos indica claramente cuáles son los delitos que permiten o generan
esta detención. Y son los delitos relacionados con droga, un total de 11.494, de los cuales 9.895 son hombres y 1.599 son mujeres. Están toda la información: delitos contra la propiedad, delitos sexuales de integridad sexual y reproductiva, delitos de inviolabilidad de la vida, asociación ilícita y delincuencia organizada, en la que están algunos capos del gobierno anterior, otros grupos de delitos de contravenciones y apremios de alimentos. Pero de estos podrían liberarse de alguna manera. En el caso de drogas, por ejemplo, el 80% de los detenidos son extranjeros. A ver, yo voy a insistir en el concepto de penalidad criminal, porque lo que una penalidad criminal te genera es básicamente, no sé cuántos tipos de delitos penales existen, pero son bastantes, ¿no? Cerca de 900 en el anterior, no sé en este. Pero básicamente lo que te dice es que te prioriza una serie de objetivos políticos respecto a qué se criminaliza, cuáles son los instrumentos que tú tienes para controlar este tipo de factores, entre los cuales está el recurso penal. Yo no puedo decir, por ejemplo, que a un homicidio no se lo meta preso. O sea, sería imposible pensar que a un homicidio se le puede dar un recurso disciplinario, pues son delitos complicados, son delitos, igual una violación. ¿Y cuál es el grupo social que realmente está siendo orientado a este tipo de política? Aquí en el caso del Ecuador sorprende, y yo no sé si solamente en otros países, en este país puede ser también la gran generalidad, salvo las excepciones que tú has dado, donde los delitos que básicamente te alimentan la sobrepoblación carcelaria son los delitos contra la propiedad, ¿no? Y por lo general son robos menores, de ahí el tema de la escuela del delito. Claro, así es. Y básicamente, y sobre todo en América Latina, básicamente los delitos contra las drogas. O sea, las delitos contra la droga es una especie de factor explicativo, pero también una consecuencia de este sistema que se está adoptando, ¿no? Que tiene que ver mucho con el gobierno del delito, porque la droga dejó de ser básicamente un problema de salud pública y se constituye actualmente un factor de riesgo que está asociado con una serie de males que la gente, por lo general, busca criminalizar. ¿Y qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, la marihuana. Otros países escandinavos inclusive, legalizada, se está legalizado, etcétera, etcétera. Aquí, según el ex director de este Servicio de Rehabilitación Social, decía que tenemos 4.000 ppl por marihuana. Si este país se propone una política de regulación, que obvio, eso no es popular, y mucha gente dirá, esto está loco, evitaríamos 4.000 presos, ppl menos, que es bastante sustancioso, estamos hablando del 10% de la población, ¿no? ¿Y qué pasaría si nosotros adoptáramos, por ejemplo, medidas sustitutivas a delitos menores que implicarían, no sé, pues trabajo social, una serie de cosas que, bueno, de hecho los códigos penales están llenos de ese tipo de mecanismos? ¿Qué pasaría si es que realmente haríamos eso? Podríamos reducir mucho este impacto tan grande que ha tenido este tipo de delitos en la población penitenciaria. Por ejemplo, en el año 2014, cuando se reformaban las tales, pero en 2015, la población penitenciaria por droga subió de 4.500 ppl a cerca de 11.000. Son 6.000 ppl más, y muchos de ellos por delitos contra la marihuana. Entonces, hay un tema de concepto aquí que no está muy bien definido y que ha generado que esta crisis un poco se desborde de una manera importante. Si nosotros no apuntamos realmente a definir una política criminal adecuada, que no da votos, pero que es necesario tomarlos, ¿ya? Este tema va a seguir siendo imparable y vamos en el futuro, estamos en 2 años de elección, posiblemente venga un nuevo candidato y nos diga vamos a construir nuevas cárceles, nuevos centros penitenciarios, vamos a aumentar la capacidad para corregir el tema de hacinamiento, tendremos cárceles para 40.000 personas y en 2-3 años tendremos 60.000 personas carcelarias y un nivel de hacinamiento de 40-50%. Entonces es una crisis recurrente. Son taras sociales que de alguna u otra forma tienen que ser corregidas por una noción de lo que es hacer política. La política no tiene que responder necesariamente a votos. Y el problema que tenemos en América Latina, sustancialmente en América Latina, es el famoso tema que se llama populismo penal, ¿ya? Las cárceles son vistas como el último ratio, la última preocupación, pero hay un problema generalizado de crisis de inseguridad que se resuelve con penas carcelarias que tiene que ver con incremento de penas, aumento de la productividad de la policía, por ejemplo el tema de la prisión preventiva. Si tú te detienen por delitos de drogas o delitos menores, tienes un 80% de probabilidad de irte preso, o sea que tú usas la prisión preventiva como un mecanismo de solución. Hay otro tipo de recursos, pero lastimosamente si tú haces eso como juez, tienes a la opinión pública que te dicen mire lo permisivo que está haciendo este gobierno con la delincuencia, mire lo blando. Entonces ahí está el problema sustancial, es un problema muy complejo de resolver, pero que solo le interesa a un gobierno con liderazgo. Para eso se necesita liderazgo político y compromisos con una visión integral de lo que es el arte de gobernar, lo puede resolver.
La idea de las medidas preventivas o las medidas sustitutivas, especialmente con trabajo o actividad social, es importante y podría darse a varios segmentos del cuadro que nosotros presentamos. Por ejemplo, a los segmentos de tránsito, es decir, la gente podría ir a hacer cursos vigilados, observados, nuevamente rehabilitando su capacidad de conducir. Los delitos de apremio de alimentos, por ejemplo, es cierto que hay una cantidad de irresponsabilidad, pero también de alguna manera con actividad social podría recuperarse y liberar el hacinamiento. Pero el tema de drogas es fundamental. Las atrocidades que se cometieron en estos días en las cárceles del país, especialmente en las de Guayaquil y Latacunga, determinan que quienes generaron esos problemas, estos gravísimos problemas, hubo una persona que fue asesinada, incendiada, o sea, una barbaridad. Son organizaciones delictivas del crimen internacional organizado y transnacional organizado que tienen que ver con tráfico de drogas. Patricio, respecto de lo que Daniel también mencionó en su momento y tú también, los expertos hablan de las famosas escuelas del delito o el perfeccionamiento de ciertas prácticas para delinquir. Y entre los problemas reincidentes en América Latina está un sistema interno paralelo al Estado, es decir, hay un gobierno delincuencial dentro de las cárceles, y la otra que me parece interesante es cómo se controla el delito desde adentro en todo lo que sucede afuera. Es decir, por ejemplo, en el caso de México, cómo los cárteles de Sinaloa o cómo esta agrupación de los Zetas controlaban y administraban lo que sucedía afuera desde adentro. Curiosamente, se dice que muchos de los presos se sienten más seguros adentro de las cárceles que fuera de las cárceles. Está sucediendo por temas eso, de seguridad. Y claro, respecto a estas cosas y abonando a lo que ustedes decían, creo que hay dos políticas en cuanto al sistema de drogas que se discute ahora, y es una política blanda, que es el diseño de política pública, entendiendo el consumo como un problema de salud, y la otra, el populismo punitivo desde el endurecimiento de la pena. En América Latina el segundo delito más sancionado es las drogas, pero no es lo mismo el consumo y la cantidad y el consumo y el problema de salud que la producción y la venta. En el caso de Brasil, por ejemplo, hay una cosa curiosa. En Brasil nadie se arriesga a enfrentarse con el comando de la capital, así se llama, o con el comando vermelho. Recordarán ustedes que hace años en Brasil hubo una masacre literalmente, donde se producen verdaderos amotinamientos y guerra y descontrol por parte de la seguridad. Como también hay casos en donde las cárceles aparentemente más seguras han sido totalmente vulneradas. Y allí tenemos los casos de Pablo Escobar en su momento, del Chapo Guzmán en su momento. Y en el Ecuador, ustedes recordarán cuando se hablaba de que las cárceles del Ecuador son las más modernas de América Latina, por varias veces y en varias ocasiones se fugaron bandas enteras de nuestras cárceles. Así es. La ministra del Interior, la titular del Ministerio del Interior, ha reconocido que existe una crisis, al decir que existe la crisis, pero esa no es solo una crisis penitenciaria, que es una crisis del Estado, y por lo tanto todo el mundo debe estar participando. Entonces esto nos está llevando a aceptar de alguna manera, oficialmente, de lo que ya tratamos aquí alguna vez. ¿Estamos camino hacia hacer un Estado fallido? Eso me pregunto, ¿no? Y realmente la crisis carcelaria es una crisis que ha ido en evolución, de lo que también ya trataba aquí nuestro invitado Daniel Pontón. La evolución es que desde el año 2010 hasta el 2014, tomando como fuente también la publicación de Cuatro Pelagatos, de 13,000 personas detenidas pasó en un año a 26,591, es decir, se duplicó. Y desde el 2014 al 2019, esa cifra ha llegado a 40,000 detenidos, lo que es realmente una exposición superpotencial. A ver, respecto al tema del crimen organizado, me parece interesante porque la población que por lo general está de alguna otra forma detenida o recluida por el tema de delito organizado siempre va a ser la parte más pequeña, ¿no? En el tema de la droga, por ejemplo, no es que está llena de traficantes mayores, por lo general está llena de microtraficantes, muchos de ellos consumidores. Ahí es un tema muy complejo poder diferenciar entre una cosa y la otra. Pero sí, estoy de acuerdo con que las cárceles tienen dinámicas reproductoras que son medias perversas. La Universidad del Delito es el tema más conocido, pero hay una reflexión interesante respecto al tema de lo que es la delincuencia organizada y la globalización, porque el punto de contacto de la globalización, de
del crimen organizado global no son los puertos y los aeropuertos, sino son las cárceles, porque ahí es donde se aprenden las modalidades delictivas. Y ahí es un tema que hay que ser supremamente inteligente, porque yo creo que, a ver, empezamos diferenciando. Una cosa es la política penitenciaria, y otra cosa es la política de rehabilitación social. Que las dos convergen en un mismo espacio, estamos de acuerdo, pero que son distintas de naturaleza. La política penitenciaria, por lo general, está articulada a lo que su nombre mismo le dice, de penal, y también ahí deben primar estrategias de control del Estado, donde el Estado debe ejercer su capacidad soberana de sancionar conductas que son punibles o son indeseadas. Y en este sentido, el Estado no puede permitirse la idea de que, por ejemplo, el interior del centro penitenciario exista este nivel de violencia que estamos evidenciando últimamente, ¿no? Y ahí una de las primeras tareas que tiene el Estado debería ser precautelar que estos eventos no se den, ¿no? Pero por otro lado, lo que no se tiene muy claro es cuáles son las políticas de rehabilitación que se deben ejercer. Y ahí hay que establecer mecanismos de diferenciación muy claros entre qué tipo de delitos se está orientando, cuáles son los mecanismos que se están implementando y cómo la gente de alguna otra forma empieza a comulgar con esta idea de que la rehabilitación es algo que va más allá de simplemente darles oportunidad a los PPL, ¿no? Porque lastimosamente una persona que no está sometida a un buen sistema de rehabilitación es una persona que de alguna otra forma está, la sociedad con su sistema penitenciario empieza a reproducir un sistema que cada vez se hace más complicado. Una persona que entra por un delito menor, en 10, 15 años termina siendo un delincuente contumado. Así es, y la solución no es policializar el control de los centros de rehabilitación, sino hoy está asumiendo esa actitud del gobierno. 2.600 efectivos de la policía, es decir, se van a sacar del control de seguridad de la ciudadanía a controlar los centros penitenciarios y se pone inclusive un director. Yo creo que no es la solución, Patricio, no es la solución desde el punto de vista conceptual, y podemos estar muy de acuerdo en eso. El problema es que aquí hay que dar una solución aquí ahora. Con los recursos que tiene el Estado actuales para el control del sistema penitenciario, la cuestión está fuera de orden, se salió del orden. Lastimosamente, el Estado tiene un concepto en la seguridad que es básicamente el apoyo subsidiario o complementario. Cuando una institución no puede, porque se ha evidenciado que el sistema de control del sistema penitenciario no puede controlar el interior de las cárceles, está en completa indefensión, sea por cuestiones presupuestarias, de corrupción, etcétera, necesitas tú de otra forma generar un mecanismo de corto plazo que te permita recuperar el control de las cárceles. Que no se debe quedar ahí la política, estamos de acuerdo. O sea, al igual que el tema de Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas siempre cumplen labores subsidiarias, pero eso quiere decir que esas son sus tareas fundamentales. Estamos de acuerdo que la policía no es su orientación fundamental, el control, custodia de las cárceles, pero en las situaciones actuales que tiene el país es necesario establecer un mecanismo que el Estado le permita recuperar el control, porque si tú no recuperas el control, esto se tiende a ser crónico. Y todo lo que tiene que ver con los problemas crónicos, quién sabe si en el futuro, si dejamos las cosas como están, podríamos tener problemas parecidos al de Brasil. Es un contexto complejo donde Ecuador es el epicentro, del narcotráfico mundial por las condiciones mismas geográficas que tiene el país. Yo decía, ¿qué pasaría? Nosotros tenemos a los guachos metidos ahorita en los centros penitenciarios. Esa gente es especialista en bombas. Claro. Imagínate las dimensiones que implica ese conocimiento en manos de delincuencia realizada. Es un tema que también implica mucho para lo que son las tareas de los organismos de inteligencia del país, ¿no? De esta manera, con nuestro invitado Daniel Pontón, académico del Instituto Nacional, el Instituto Ecuatoriano de Estudios Nacionales, la Universidad del Estado, y César Ulloa Tapia, su servidor Patricio Aro Hierve. Aunque nos digan que lanzamos lodo, solamente decimos las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.